Muy buenas tardes, mi nombre es Dana Vanessa Marrega Rico, soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. Me encuentro matriculada en cuarto semestre en la UDR Plato Magdalena. En esta tarde vengo a hacerles una explicación de las unidades con las que vamos a trabajar. Aquí podemos ver en la unidad 1 que es la observación como técnica de la evaluación. Aquí podemos observar la comunicación de los resultados, el informe de la psicología. Como podemos ver, este informe se supone un documento científico en el que se vierten los resultados del estudio psicológico de un sujeto o un grupo de sujetos. También como podemos ver que eso constituye requisitos esenciales como contenido y mucho más. TIC de informes. Podemos ver basados en la técnica organización, síntesis sencilla. Basados en el problema, podemos ver que se centra en el objetivo técnico, en cuenta datos básicos, estados del problema, componentes de los seguimientos, basados de la teoría. Podemos ver que es un evaluador, que existe una teoría de la conducta humana. Las características. Podemos ver en las características que es un rastro de una conducta, de ser un documento científico, o hay una deontología del psicólogo, que es una claridad en la comunicación escrita y oral. También podemos ver la organización del informe. En este método que genera utilidad para uno, interacción de objetivo, y puede ser explícito, orden para que no se repita, y pueda ser explícito en integración de los resultados. Normas de guías, artículos relativos al informe del psicólogo. Podemos ver lo que se va a trabajar en la unidad 2, la entrevista como técnica de la evaluación. El proceso de la entrevista. ¿Qué podemos ver en el proceso de la entrevista? Podemos ver que es una entrevista en proceso comunitario que se le lleva a cabo entre dos o más personas, como en todo proceso. En las entrevistas podemos ver que se pueden distinguir distintas fases, como es la fase de las características y las diferencias. También están las características. Está la comunicación que se lleva a cabo entre dos o más sujetos. También está la característica en su principal objetivo, que es lograr las metas de la entrevista. También está la característica que se requiere por lo menos de 3 fases para un buen desempeño de los sujetos. También está la fase inicial. ¿Qué podemos ver en la fase inicial? En la fase inicial se toma un contacto con la persona, que se establece el rol y que se prepara para el entrenamiento para las fases posteriores. Fase intermedia. ¿Qué podemos ver en esta fase? Debe predominar la fluidez a lo largo de toda la fase, y los cambios de tema se harán de manera sutil. ¿Qué podemos ver en la fase final? En esta fase ya se debe haber cubierto el objetivo principal de la entrevista. También podemos ver en la unidad 3, que es la última unidad, que es la unidad final, la observación y la entrevista psicológica en contexto. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que la entrevista es muy fundamental, amplia. La puesta en marcha de un producto que, admitiendo pautas de activación, también se consigue grandes dosis de flexibilidad. También podemos ver en tipos de comunicación: comunicación verbal, escrita, comunicación
verbal, oral, comunicación oral o verbal, comunicación paralingüística y comunicación gestual. Aspectos, dice, ejes revelantes de la entrevista. Podemos ver que estos aspectos argománicos, aspectos con condiciones ambientales, clima, afectivo, lenguaje empleado y muchas cosas más, etc. Podemos ver en tipología de entrevista. ¿Cuáles son las tipologías de la entrevista? La tipología de la entrevista es entrevista no dirigida, que esta se lleva a cabo cuando se inicia la entrevista, dado que se requiere información tipo exploradora. Entrevista interdistáctica. Esta entrevista se lleva a cabo por medio de ampliación de test o diversos métodos y muchos más. Entrevista en profundidad. ¿Qué es la entrevista en profundidad? Esta es la información de aprendizaje que el entrevistador requiere obtener para ampliar su información y su conocimiento, la cual recolecta por medio de una entrevista oral o escrita individual mucha información. Barreras comunicativas. Son muchas, como puede ser efecto de proyección, efecto de escudo y muchos más. Esto fue todo de la actividad dada, todo lo que se va a dar a cabo en estas 3 actividades, en la unidad 1, unidad 2, unidad 3. Muchísimas gracias. Que tenga una feliz tarde.